Muy bien, bueno, estábamos creo que en el sistema 2, ¿no? Ya, eso sería cierto. Vamos a la tercera. Dice, el sistema 3 representa un sólido. Obviamente, el sólido, pues, es uno de los que tiene mayor estabilidad, mayor orden entre sus moléculas, entonces eso estaría bien. Luego dice la cuarta, el sistema 2 representa un líquido. El sistema 2 representa un líquido. Bueno, pues no. Entonces la respuesta sería pues la primera, la segunda y la tercera concuerdan con los sistemas que nos están dando, ¿no? Eso por si acaso. Ya, pregunta 3. Vamos a ver cuáles son los procesos químicos o los procesos físicos en lo que vamos a leer a continuación. Dice, mira, prepara raspadilla natural o preparar raspadilla natural. ¿Qué proceso crees que se estaría dando allí? Sería, en este caso, sería un proceso físico, ¿verdad? Elaborar jabón líquido de eucalipto, bueno, pues o podría ser de menta, no importa, ¿no? Lo que puedes utilizar. El proceso de elaboración del jabón se llama saponificación. Y la saponificación es un proceso químico donde tienes que utilizar, en este caso, pues ácidos grasos, la grasa o el aceite, y también tienes que utilizar álcalis, ¿no? El hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Entonces, eso ya es un proceso químico. Mezclar, creo que ya les había comentado siempre que el término mezclar, eso es un proceso físico. O sea, allí no se hace reacción química, a no ser que te digan combinar. Bueno, eso sí ya implica proceso químico. Entonces, mezclar, no importa qué cosa haga la mezcla, es un proceso físico, ¿ya? Preparar cal apagada. Si ustedes recordarán, la cal apagada es el hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio es el resultado de una reacción de calcio más agua, ¿verdad? Entonces, esto sería un proceso químico. Estirar, extender, pues no importa de qué, va a ser un proceso físico. Entonces, ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Sería físico, químico, físico. ¿Dónde está? Físico, químico, físico, químico, físico. ¿Ya? Eso sería tu respuesta. Pregunta número 4. Dice, encuentra la alternativa que no representa un proceso físico. Ah, bueno, entonces ahora tiene que ser pues eso. Vamos a buscar todo lo que es físico, pero por ahí debe haber algún químico. Entonces eso es lo que tendríamos que marcar. A ver, dice proceso físico. Inflar un globo es un proceso físico. Decantar una mezcla es separar mezcla. Es físico, ¿ya? Descomponer la luz blanca es físico. Solamente es, ¿no? Hacer visible los otros colores que están ocultos allí. Extraer carbón de una mina de carbón, bueno, sacar carbón, siempre y cuando no hagas otro proceso, es físico. Entonces, descomponer el agua a través de la electrólisis, eso sería la que no es un proceso físico, ¿ya? 4, ya tienes tu respuesta. Pregunta 5. ¿En cuál de las alternativas no se manifiesta una propiedad general? Bueno, pues también se recuerda propiedades generales y particulares, ¿no? Tienes que entender que es una propiedad general aquel que afecta a todos los cuerpos sin excepción. Entonces, si te dicen basta que te digan 3 litros, no importa de qué, es volumen, es una propiedad general, ¿no? Si te dicen 12 gramos, igual, no importa de qué, te está hablando de masa, es una propiedad general. Te dice 0 grados Celsius, te está hablando de temperatura, pero te dice acá como punto de fusión del agua. Entonces, si nosotros hablamos ya de punto de fusión, punto de ebullición, temperatura así normal, ya, o presión, densidad, son propiedades particulares, porque no todos van a tener como punto de fusión 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, no sería una propiedad general la C.
por favor, ¿ya? Las otras sí, porque la impenetrabilidad es general, la divisibilidad también es una propiedad general, ¿ya? Pregunta 6. Dice, identifica un cambio de estado incorrecto. Bueno, para recordar, variación de fases, ¿verdad? Dice, fusión. La fusión es cuando el hielo se derrite. ¿Eso está bien o no? Claro, o sea, me está diciendo de sólido a líquido. De sólido a líquido, fusión, correcto. Evaporación. La evaporación es un proceso físico, por cierto, ¿no? Cuando la superficie de un estanque, bueno, pues en el estanque tenemos agua en estado líquido, ¿ya? Y esta pasa al estado gaseoso por aumento de temperatura, eso es cierto, evaporación. La C, sublimación inversa. Mira, mira acá, sublimación inversa. Es cuando el nitrógeno se convierte en líquido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso será sublimación inversa? ¿Qué sería sublimación inversa? Cuando un gas, ¿verdad? O cuando una sustancia en estado gaseoso pasa al estado sólido directamente sin topar el estado líquido, ¿ya? Entonces, el nitrógeno podría llegar a eso, ¿no? Si lo bajas muchísima temperatura, pero acá te está diciendo cuando el nitrógeno se convierte en líquido, eso se llamaría licuación. Eso sería la incorrecta, ¿ya? Eso sería incorrecto. Pregunta 7. Dice, infiere la cantidad de características correctas de los estados físicos de la materia. Bueno, vamos a ver algunos estados físicos. Dice, el estado gaseoso es muy fluido. De hecho, el estado gaseoso es muy fluido, efectivamente. Ya, el estado líquido posee alta energía molecular. El estado líquido, no, eso hemos hablado para el estado gaseoso. La segunda sería falso. La tercera, el estado sólido es incompresible. Claro, pues si las moléculas del estado sólido ya están juntitos y quieres reducir el espacio, el volumen, ya no quepa, pues ¿a dónde? O sea, ¿a dónde se pueden ubicar esas moléculas si están casi estrechos? Entonces, esto es cierto, el estado sólido es incompresible, ¿ya? También no se puede expandir. 4, el único estado que posee, escucha, el único estado que posee forma y volumen definidos es el estado líquido. ¿Eso será cierto? Bueno, pues sabemos que el único estado que posee forma y volumen definidos sería el estado sólido. Entonces esto sería falso, ¿no? Entonces dice las correctas. Creo que ya tienes las correctas. Sería el estado gaseoso es muy fluido. 1 y 3, ¿ya? 1 y 3 serían los correctos en este caso. Muy bien. Bueno, eso sería al menos lo que es materia. Bueno, pues creo que ya las otras lo hemos visto en un repaso anterior. Entonces, pues, había visto que esto podríamos recordar rápidamente. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, pasaremos a lo que son átomos. Ya, dice entonces, cuando nosotros hablamos de un átomo, pues bueno, creo que ya tenemos base en algunas partes teóricas. De todas maneras, vamos a recordar algunas. Dice, mira, en todo átomo, escucha bien, en todo átomo se cumple que A, o sea, el número de masa, es igual a Z más N. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, ustedes saben por teoría que la masa de un átomo lo determinan, ¿no? Por su condición esencial, los protones y los neutrones. Entonces Z es protones más N neutrones, obviamente eso sería correcto, ¿ya? Por más que quizás alguien diga, profesor, ¿y qué pasa con el protio? Ya, pues en el protio también se cumple, ¿no? Ustedes saben que el protio, su masa es 1. Entonces ese 1 se halla igualando Z, que también es 1, más N, que no tiene, sería 0. Entonces 1 más 0 es 1, pero sí cumple esta condición. No estoy diciendo de que en todo átomo se cumple
que A siempre va a ser mayor a Z. No estoy diciendo. En ese caso sí podría ser incorrecto, ¿no? Entonces esto sería correcto. La B. Siempre el número atómico es igual a la cantidad de protones que posee un átomo en su núcleo. A ver, dice, ¿el número atómico siempre va a ser igual a la cantidad de protones? Claro, es que la cantidad de protones es la que le da sentido al número atómico. O sea, el número atómico aparece por la cantidad de protones. Eso es cierto. Todo átomo es neutro, ¿ya? Todo átomo es neutro, escucha, siempre que no moviliza electrones. Claro, ustedes muy bien saben que el átomo es neutro porque la cantidad de protones y electrones son iguales. O sea, no gana ni pierde electrones, por eso no hay movilización de electrones. Cuando ya hay movilización, pues ya sea como cation o anión, eso es otra cosa, ¿ya? Eso está bien. Sigamos. En todo átomo, el número de masa mínimo, ahora es otra cosa, ¿no? Me dice, en todo átomo, el número de masa mínimo debe ser el doble de su número atómico. Eso es cierto, ¿eh? En todo átomo, el número de masa mínimo debe ser el doble de su número atómico. Algunos lo llaman átomo de Rutherford, ¿ya? A esta condición. Y acá te está especificando por eso, ¿ya? Excepto el protio, en la cual no se cumple eso, ¿no? Esta condición de ser doble el número de masa a su Z no se cumple en el protio. Muy bien, está bien entonces. Las partículas nucleares, escucha, las partículas nucleares más importantes que todo átomo posee son los protones, neutrones y electrones. Bueno, acá sí no está bien, ¿no? Porque las partículas que todo átomo posee, pero que se encuentran en su núcleo, van a ser protones y neutrones. Eso sería, por eso la E no corresponde, ¿ya? Tu respuesta sería la E. Siguiente pregunta. No es correcto para los tipos de átomos. Bueno, también recordando un poco de los tipos de átomos. Ustedes han visto isótopos, isóbaros, isótonos y las especies isoelectrónicas, porque no creo que hayan hablado de los isodiáferos. Eso es otro mundo, ¿verdad? Entonces, mira. La primera dice, los isótopos más estables generalmente son los más livianos. O por no decir de otra manera, ¿no? Los isótopos más livianos normalmente son más estables, eso es cierto. Eso tienes que tener en cuenta. Por eso, por ejemplo, mira, si te dicen carbono 12, carbono 13, carbono 14, de los 3 carbonos que te he mencionado, el más estable es el carbono 12, o sea, el más liviano. Eso es correcto, por favor, ¿ya? Dice generalmente, está bien. Van a haber algunas excepciones. Segunda, los isótopos, escucha bien, los isótopos llamados hílidos poseen propiedades químicas iguales. ¿Qué cosa es eso, profesor? Mira, cuando nosotros hablamos de los isótopos, ustedes saben que los isótopos son átomos que tienen igual Z, o sea, pueden ser 2, 3, 4 o más. Todos ellos pertenecen a un mismo elemento químico. Por eso su número atómico es igual. Entonces, si tienen el mismo número atómico, la misma cantidad de electrones, obviamente que van a tener la misma capacidad química. Claro, o sea, mira, si yo le pongo, por ejemplo, 17, ¿no? 17 electrones, 17 protones, no importa si tengo 2, 3, 4 o más átomos que tienen 17 como Z, pues todos van a tener la misma posibilidad de unirse, por ejemplo, con otro átomo. A eso se llama propiedades químicas, iguales. Claro que sus propiedades físicas van a ser diferentes. Eso está bien. 3. Los isóbaros poseen propiedades físicas iguales. Los isóbaros. ¿En qué se igualan los isóbaros? ¿Recuerdan? Son aquellos que tienen la misma masa. Nada más se igualan en la masa. El resto no tiene nada de igual. Entonces, esto está falso. Los isóbaros, los isótonos y las especies isoelectrónicas poseen propiedades físicas y químicas diferentes. Por favor. ¿Ya? Entonces, vamos con la siguiente. Los isótonos, ¿ya? Los isótonos son átomos con la misma cantidad de neutrones. Claro. Eso es cierto. Eso es cierto, ¿verdad? Los isótonos son átomos que tienen la misma cantidad de neutrones. Efectivamente. Vamos a ver si conseguimos respuesta. Dice, no es correcto. Entonces, ¿cuáles serían las incorrectas? 2,
y 3, ¿verdad? 2 y 3. Entonces, por favor, lo marcas. Pregunta 3. Valida las proposiciones considerando las características de un átomo. Bueno, también hay que recordar un poquito, ¿ya? Las propiedades químicas de un átomo lo determina la zona extranuclear, eso es cierto. Ustedes saben que el átomo tiene dos partes, núcleo, ¿verdad? Que es muy másico, tiene tremenda densidad, y la zona extranuclear, que es casi vacío, en la cual se encuentran los leptones, o sea, los electrones, moviéndose a grandes velocidades, ¿no? Entonces, como hay en la zona extranuclear electrones, los electrones determinan las propiedades químicas, efectivamente, eso es cierto. Número 2, el radio atómico, o sea, cuando dice radio atómico, no te vayas a estar asustando con tabla periódica. El radio atómico es tamaño, volumen que puede presentar un átomo. Entonces, el tamaño, te está diciendo en otras palabras, lo determina el núcleo atómico, pero ustedes saben que el núcleo es pequeñísimo. Es pequeño, no influye en el tamaño. Entonces, esto es falso. 3. ¿La masa atómica está contenida en el núcleo atómico? Claro, la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, porque en la zona extranuclear se encuentran electrones que tienen una masa despreciable. O sea, ellos casi no influyen en la masa. Eso está cierto. 4. El núcleo atómico es excesivamente denso. Claro, es tremendo, tremenda densidad. Eso sería cierto. ¿Ya? Entonces yo sé que lo has marcado, buscas la alternativa y pues le das una marcada. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 4. A ver, no sé si esta pregunta 4 lo hacemos así hablando, y si no entienden, pues lo haré en la pizarra. Dice, un átomo posee masa mínimo. ¿Qué cosa es masa mínimo? Que el número de masa tiene que ser el doble de Z. Entonces dice que ese átomo tiene como masa 40. Te pide hallar la cantidad de electrones para su especie iónica. ¿Cuánto crees que sería tu respuesta? Hacia el ojo, como dicen ustedes. ¿Alguien? O lo desarrollo, no sé, ustedes me dicen, por favor, o simplemente le digo la respuesta y pasamos a las siguientes. Por favor, tiene que decir algo porque si no, nos vamos a demorar. ¿Ya? Bueno, no dice nada, supongo que ya está más adelante quizás. Entonces, en la pregunta 4, la respuesta es 18. ¿Ya? La respuesta es 18 con estos datos que me están asignando. 5. Bueno, esto sí tengo que hacerlo, ¿no? Rápidamente al menos, para aquellos que quieran verlo, ¿ya? Entonces ahí puedo también aprovechar para trabajar el 4 para aquellos que necesitan y 5 en este caso. En la pregunta 5 dice, 3 isótopos poseen en total 24 protones. Si el más estable posee 16 nucleones fundamentales. A ver, voy a escribirlo ya, rapidísimo nomás, para trabajarlo. Pregunta número 5. Dice que tienes 3 isótopos, ¿ah? Entonces, vamos a ver ese detalle. Y en total tienen 24 protones. ¿Ya? Número de protones en total, 24. ¿Qué más me dice? Dice, el más estable posee 16 nucleones fundamentales. Ya. Entonces, el más estable, 16 nucleones. La pregunta es hallar la cantidad de neutrones de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, un ratito, por favor, voy a tratar de... 18 creo, ¿no? Ya, entonces mira, un tantito, por favor. Voy a intentar compartir la pizarra. A ver, ahí está. Espero que estén viendo. Mira. Dice, en la pregunta 5 tenemos 3 isótopos. Bueno, tú le puedes poner cualquier simbología, no lo vayas a malentender, por favor, ¿ya? Entonces, mira, dice que ustedes muy bien saben que los isótopos son aquellos átomos que van a tener la misma cantidad de protones. Esos son isótopos, o sea, su Z es lo mismo para los 3. Entonces, pues yo sé que su masa y sus neutrones van a ser diferentes.
Pero por acá ya te están dando un dato. Dice que la masa, los nucleones fundamentales del más estable, pues tú ya sabes que de los tres, el más estable es el que tiene menos masa, ¿cierto? Entonces, pues dice que vale 16. Eso es el más estable, el más liviano. ¿Está bien? En cambio, el más pesado normalmente es inestable, o sea, radiactivo. Por eso algunos autores lo llaman radioisótopos. Esos son los radioisótopos. Muy bien. Además te dice que la suma total de sus protones, dices 24. O sea, cuando yo sumo estos tres, mira, Z más Z dice que me resulta 24. Eso me está diciendo. Esto es súper fácil. Entonces, pues ya sabes que Z vale 8. ¿Sí o no? Ya está. Z vale 8. Entonces, eso le voy a ubicar por acá. Ya está. Y como todos tienen 8, entonces pues voy a ponerle 8 por acá. Ya, le pongo 8 también en esta parte y 8 al otro lado. Ahora, la pregunta dice, ¿cuántos neutrones tiene cada uno de ellos? Bueno, pues mira, 16 menos 8 neutrones lo pongo por acá. Además te dice que la masa de estos isótopos son consecutivos. Ah, pues ustedes son expertos. Entonces, esto vale 17 y esto vale 18. Entonces, pues 16 menos 8, 17 menos 8, 18 menos 8 es tu respuesta. Listo, entonces sería tu respuesta 8, 9 y 10. Listo. Entonces la respuesta sería 8, 9 y 10. ¿Está bien? Bueno, pues en el chat estaba viendo que algunos han dicho, no, 18 como respuesta, y pues se vacilaban por cierta duda, pero sí, pues tiene razón, era 18 en la pregunta 4, ¿no? En la pregunta 4. Pero quizás alguien quiere ver, pues lo voy a poner por acá. En la pregunta 4 dice, pues, A mínimo es igual a 2 veces Z. Por favor, A mínimo es eso. Eso es